El Papa recordó que esta semana católicos y ortodoxos conmemoran la jornada de oración por la custodia de la naturaleza y anunció que para celebrarla publicará un mensaje escrito junto al patriarca ecuménico Bartolomé. Facciamo inoltre appello a quanti occupano ruoli influenti ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri che più soffrono per gli squilibri ecologici. ¿Cómo ha transcurrido este intercambio de críticas en el Congreso de los Diputados? Muy buenas, Aliana. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado de unidad frente al terrorismo, del independentismo catalán, de la recuperación económica o de los planes que ha tenido el Gobierno frente a la corrupción. Ha hablado de todo menos de la trama Gürtel, uno de los casos de corrupción más sonados en España y por el que Mariano Rajoy llegaba al Congreso de los Diputados. Los retos de futuro no son menores. Hoy hemos hablado, no voy a reiterarlos, además de economía, de otros dos asuntos que saben son capitales y que le preocupan a todos los españoles. Hoy, sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón al señor Maillo y al señor Rajoy. El señor Maillo tenía razón, parecemos extraterrestres. Ustedes deberían reconocer también algunos de los esfuerzos que hemos hecho. Sin hablar de la Gürtel, sin hablar de corrupción, sin hablar de financiación, pensamos que la mejor manera de hacer parlamentarismo y de servir a los españoles era crear una comisión de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular. Y que se sancionen, en suma que cada vez el Estado sea más eficaz en la lucha contra la corrupción. Hay algunos que se escandalizan. El señor Rajoy no ha pronunciado la palabra Gürtel. ¿Pero qué se esperaban? Que el señor Rajoy viniera aquí en este formato sin pregunta ni obligación de decir la verdad. Si a lo mejor no ha dicho la verdad ni en los tribunales ni lo dice la comisión, lo va a decir en un mitin. Las hemos hecho para mejorar los controles, las hemos hecho para mejorar el sistema de pensión, de sanciones, las hemos hecho en el aumento, como recordaba ahora mismo, de los medios personales y materiales. Creo que las personas que por razón de sus responsabilidades tienen que luchar contra la corrupción están actuando con absoluta independencia. Por tanto, si no han dicho la verdad hasta ahora, vamos a ir a una comisión de investigación donde tiene el señor Rajoy la obligación, bajo juramento y bajo posible delito, señor Rajoy, de decir la verdad en esta Cámara. He opinado que no sabía nada de todo esto. ¿Piensa de corazón que los ciudadanos le creen? Gracias. ¿Cómo lo va a decir en un mitin? Es evidente. Señor Rajoy, mientras usted ha sido presidente, vicesecretario general, responsable de campañas políticas, su partido ha tenido 65 causas abiertas sobre corrupción, centenares y centenares de cargos públicos del PP imputado, su propio partido imputado. Solo por eso ya hace tiempo que debería de haber dimitido. Pero hay otra razón poderosa por la que usted debería dimitir, por la que se dimite en otros países, porque usted miente. O sea, me piden que vaya como testigo, respondo a las preguntas que me hacen, me traen aquí y ahora me exigen responsabilidades políticas. Oiga, por favor, un poco de nivel. El vídeo de la campaña electoral de 2000 demuestra que usted sí que sabía los ingresos y los gastos. Por tanto, esto es lo normal en un responsable de una campaña electoral. Lo contrario sería irresponsable. En Estados Unidos ya le habrían abierto un procedimiento de impeachment. Y con mucho más motivo que al señor Bill Clinton. Lo cumple. Acabo. Debemos ser extraterrestres, señor Maillo, para que un partido imputado, un partido que destruye pruebas, un partido que se ha financiado en negro y un presidente que ha mirado hacia otro lado siga gobernando este país. Pienso que hay un futuro lleno de oportunidades. Hemos superado una situación muy difícil, hemos pasado los peores momentos de la crisis. Corrupción son los sobresueldos de sus compañeros de partido, los sobres de dinero negro, la contabilidad Zambé y el Luis sé fuerte desde su propio teléfono móvil, señor Rajoy. Corrupción es que su partido se haya vestido con trajes de la Gürtel y usted no haya tenido la dignidad ni la decencia siquiera de pedir disculpas, aunque fuera a través de un plasma. Corrupción son sus esbirros de la púnica, sus comisiones del 3% y su blanqueo de capital. Hábitat natural es la desgracia de los demás. Si los demás no tienen problemas o si todo no va mal, pues ellos lo tienen muy difícil, porque han nacido precisamente por eso. Corrupción es el expolio de Bankia y Caja Madrid, son las tarjetas black. Corrupción es que no sepamos si la España que ustedes gobiernan y en la que vascas y vascos estamos atrapados
vive más en una película de Berlanga o en una nueva entrega del Padrino. Corrupción es que en la calle Génova los discos duros desaparezcan a golpe de martillo y los papeles de su tesorería a golpe de trituradora. Corrupción es la omertá, el silencio cómplice con el que se protegen entre ustedes. Corrupción es que el PP, a ojos de cada vez más juristas y de gran parte de la ciudadanía, sea más una organización criminal que un partido político. Hoy crecemos como nadie, ya son 4 años consecutivos, 3 años por encima del 3%, tras 5 años en negativo. Somos los que más crecemos en Europa y creamos más empleo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Denunciamos una vez más, oigan, en defensa de la democracia, es decir, en defensa propia. Hoy aquí denunciamos la corrupción sistémica del régimen del 78, corroído por aquellos que han utilizado la corrupción como herramienta. En primer lugar, herramienta para acceder al poder. Financiación ilegal del Partido Popular para poderse presentar dopados a las elecciones. Una vez alcanzado el poder, para gestionarlo, cómplices de corrupciones con grandes grupos económicos, bancos y empresas. Hay que hablar del señor Florentino Pérez y de Castor, hay que hablar del rescate de las autopistas radiales al servicio de bancos que son los que compran a los políticos, alcanzar el poder, gestionar el poder y finalmente mantenerse en el poder. ¿Cómo? Prostituyendo a las instituciones. Ejemplo, el Tribunal Constitucional. Es más, estoy convencido que usted está convencido que se irá de aquí de rositas. No importa que Gürtel estuviera corrompiendo la administración. ¿Saben por qué no importa? ¿Saben por qué no les importa? Porque andaban en otra operación. Andaban en la operación de expandir la madre de todas las corrupciones. ¿Saben cuál es la madre de todas las corrupciones? La corrupción de la verdad. Aquella corrupción que permite hacer creer que vender armas a países que vulneran de forma sistemática los derechos humanos o que fomentan el yihadismo es una actividad comercial legítima. Aquella misma corrupción de la verdad, que ha corrompido al Tribunal Constitucional, retrasando la renovación de los magistrados con mandatos caducados, nombrando a miembros del Partido Popular como presidente, infringiendo la Constitución española, el artículo 152.2 de ella, para dejar a Cataluña en la indefensión, cargándose el Estatuto de Autonomía. Y usted, señor Rajoy, se dice constitucionalista. Usted dice que respeta la Constitución española y que por ello no pudo ni quiso autorizar el referéndum, cuando hoy día Cataluña se rige por un Estatuto de Autonomía fruto de la prevaricación, repito, fruto de la prevaricación del Tribunal Constitucional. Pero eso son gajes del oficio que yo, como presidente del Gobierno, pues estoy dispuesto a afrontar, entre otras cosas, vuelvo a señalar porque es mi obligación, con total naturalidad. Como la canción, señor Rajoy, escúcheme. Como la canción, señor Rajoy, nosotros optamos por la valentía democrática de votar el día 1 de octubre. Le dejamos a usted la fuerza bruta y corrupta. Es evidente que estamos en una situación que no es lo mismo el Poder Judicial que el Poder Legislativo. Yo no sabía nada. En esa frase usted está reconociendo que los hechos se produjeron. Simplemente dice en la Audiencia Nacional que usted lo desconocía. Le cito literal: jamás conocí información sobre financiación ilegal, jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido. Usted no niega los hechos, niega conocerlos. Bueno, pues por eso está usted aquí. Y hay básicamente dos conclusiones posibles hoy. Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido. O dos. Creo que había una impunidad absoluta y una total relajación. A propósito
de la caja B del Partido Popular. La caja B del Partido Popular es un hecho demostrado. Así lo afirma el juez Pablo Ruz, las fiscales Sabadell y Nicolás, así como los investigadores que llevan otras ramas de las investigaciones de la Gürtel, de la Púnica o del Lezo. Le cito un párrafo del auto del señor Ruz. El PP, cito literal, se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B. Vamos a empezar a dejar de tirarnos los trastos unos a los otros y fijemos unas reglas de juego que se nos aplique a todos. Gracias a mi declaración y a la intervención de los funcionarios policiales, aquellas personas que asesinaron a Lasa y Zavala fueron puestos a disposición judicial. ¿Y sabe qué le digo? Que algunos de los responsables que luego fueron acusados salían de Castellana 5, donde yo estaba, y se iban a Génova 13, donde estaba el Partido Popular a recibir instrucciones. ¿Y sabe qué le voy a decir también? Silencio, silencio. Y ahí están las hemerotecas, esas hemerotecas que usted no ve, como cuando anuncia la campaña electoral. ¿Y sabe qué le digo? Que el Partido Popular, todo el tiempo que nosotros estuvimos en el gobierno, hizo de la lucha contra el terrorismo un instrumento contra el Partido Socialista. Debería haberles dado vergüenza. Y eso no está bien, señora Robles. Eso es una cosa muy fea. Y entonces tiene usted que rectificar. Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, no nos ha sorprendido que no asumiera responsabilidades. De hecho, estábamos convencidos, ya se lo he dicho, que sería de rositas. Yo no pretendo ofenderlo y usted sabe que nunca lo he pretendido, pero usted es más chulo que un 8. Eso es así, más chulo que un 8, se dice popularmente. Incluso estoy convencido que se irá de aquí y se fumará un puro, porque además, no solamente no ha asumido responsabilidades, sino que ni tan solo le hemos visto un mínimo atisbo de reconocer, cuantificar la magnitud de la tragedia que tiene esta sociedad por el hecho de haber convertido en sistémica la corrupción. Yo creo que, al margen de los posicionamientos políticos de cada uno, legítimos, yo creo que usted debería estar angustiado, absolutamente angustiado. Es más, le debería preocupar que 8 millones de personas honradas le votarán. Porque o no saben que existe la corrupción, o no les importó a la hora de votar. Y seguro que les asquea la corrupción. ¿Usted no cree que se merecen estas personas salir aquí y como mínimo, socializar la magnitud de la tragedia? Y en cambio, ¿cómo nos iremos de aquí? Unos muy cabreados y usted fumándose un puro. Y esto creo que es una gran preocupación. ¿Por qué cree que nos queremos ir? ¿Por qué cree que queremos fundar una república? Porque estamos hartos, sí, estamos hartos de la corrupción. Sí. Silencio. Estamos hartos de la corrupción, incluso en mi país. Sí, por supuesto. Silencio. ¿Qué se creen? ¿Que somos imbéciles? Y a mí me gustaría, en fin, que fuésemos capaces, independientemente de que cada X tiempo hablemos sobre este asunto, de intentar construir algo en positivo. Al fin y a la postre, pues somos uno de los grandes países europeos, el país número 12 del mundo en Producto Interior Bruto, y tengo la absoluta convicción de que a poco que actuemos con sentido común, una cierta capacidad constructiva, las cosas irán mucho mejor en el futuro. ¿Qué se creen? ¿Que somos imbéciles? ¿Qué se creen? ¿Que para nuestros hijos queremos una Cataluña corrupta? ¿Sí? No atenten contra su inteligencia ni contra su honestidad. Queremos sociedades libres, sociedades en las cuales no exista la corrupción. Por esto queremos fundar la República, sí, por esto queremos fundar la República, y por esto la fundaremos democráticamente y votaremos el día 1 de octubre, sí, por su irresponsabilidad. La señora Merkel es honrada, sí, no conocemos casos de corrupción de la señora Merkel. Y hace 4 días
cuando había un movimiento reivindicativo que no tiene parangón con lo que ocurre en Cataluña, en Baviera, este año, en 15 días, se ha modificado la Constitución de la República de Alemania para resolver el conflicto incipiente de Baviera. Pero seguirá el síntoma, como cuando uno se mete un pinchazo de cocaína, que eso es un crimen a la humanidad. Pues lo único que hace es pensar ilusiones. El cerebro una vez más juega un papel erróneo de que es el mejor, de que es alegre, de que todo es maravilloso, pero es un síntoma erróneo. Ni es el mejor, ni es alegre, ni todo es maravilloso. Pero hoy lo piensa, ese momento de euforia, todo, y se pone el tío a brincar, pero media hora o una hora después baja el síntoma del cerebro, vuelve a ser peor que antes. Luego, no se puede ser corrupto en una cosa y honesto en otra. No. O existe la corrupción para todo, corrupción económica, institucional, policial, corrupción de la verdad, o se es honrado, o en el camino de la honradez, porque somos humanos, evidentemente, y nada humano nos es ajeno, por supuesto. Pero el camino de la autocrítica, no digo el camino de la perfección, el camino de la corrección, hoy se hubiera tenido que demostrar aquí, subiendo con humildad, señor Rajoy, con humildad. Señorías, creo, como acabo de decirle, que algunas cosas se han hecho. Mariano Rajoy había comparecido 52 veces ante el Congreso explicando la supuesta financiación ilegal de su partido y también sobre sus posibles vínculos en algunas tramas de corrupción. La de este miércoles ha sido la 53, durante 3 horas ha comparecido y el resultado, poca información, pocos datos novedosos y, eso sí, muchas cruces de acusaciones. Sin duda ha sido bien interesante escuchar esos cruces de acusaciones. Muchas gracias, Fran, por tu información. Creo que hay un futuro lleno de oportunidades. Creo que en una situación como esta que estamos viviendo hay dos maneras de actuar. Una de ellas es construir y otra de ellas es poner zancadillas. Estos 6 niños han hecho el viaje de su vida. Cuando el Papa llegó a la plaza de San Pedro, les pidió que lo acompañaran durante el recorrido para saludar a los peregrinos y se lo pasaron en grande. Está produciendo eso que muchos casos que son muy antiguos salgan a la luz. El Papa explicó que Dios no quiere personas que le sigan tristes y sin ganas, sino hombres y mujeres que custodien en la mirada la chispa del primer encuentro con Jesús. Tenemos esperanza, así que depresiones, depresivas, incluso llega a ver este vídeo, espero que estés mejor, Chino Cono, que esté ya medio, bueno, curada del todo, no, pero curada, y tranquilo, que estamos ya muy cerca de esa liberación total mundial. Recordar aquel texto que muchas veces a mis seguidores, que yo le he comentado muchas veces, eso es muy bueno recordarlo, es una metáfora punto porcentaje, 100%, de esa metáfora del Quijote, recordarla, que los demonios y todas sus sociedades están ladrando, la guerra mundial, el desastre mundial nuclear, la ruina total, el microchip, la esclavitud, la gente desesperada, bastante desesperada está para que le desesperen más. Si no hay guerra nuclear, media humanidad destruida, toda la humanidad, los animales, como decían los arqueólogos, cayó un meteorito, millones de meteoritos, todo destruido. O una edad de hielo, toda la tierra helada y nada. Estupideces diabólicas.